que hoy tenemos en miércoles con ustedes. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque has sido bueno para con nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de que alrededor de nosotros hay mucha queja, hay mucha incertidumbre, nosotros confiamos en ti y sabemos que todo está bajo tu dominio y bajo tu señorío. Gracias, Padre, porque antes de que nosotros tengamos una petición en nuestra boca y te la expresemos, tú ya estás actuando a nuestro favor para sorprendernos. Y gracias te damos, Padre, porque en momentos de escasez tú has dicho: no te preocupes, yo estoy presente. Gracias te damos, Padre, porque en momentos de dolor tú has dicho: no te preocupes, yo te consuelo. Gracias, Padre, te damos porque en momentos difíciles tú has dicho: no te dejaré ni te desampararé, y has estado con nosotros. Hoy, Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que te sigas glorificando en las familias vivientes, en las familias que nos ven a través de estos medios. Si alguno tuviera una necesidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que tengas misericordia, que seas bondadoso y que puedan saber que tú eres un Dios poderoso, que tienes la situación en tus manos y les darás lo que es mejor para ellos. Te damos gracias, Padre, porque a diferencia de otras deidades, tú tienes ojos para ver, tú tienes un corazón que siente y tienes, Padre, también esa cualidad de complacerse en deleitarnos a nosotros. Te damos gracias porque si cuidas de las aves, vas a cuidar de nosotros también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hoy vamos a hablar un poco acerca del libro de Apocalipsis. Y mire, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, muchas personas no les gusta hablar de este libro porque dicen: este libro no me gusta hablar de él porque es el libro en donde trae 21 juicios, en donde se habla acerca de todo lo malo que va a suceder después de que sea el fin. Muchos dicen, se habla mucho del anticristo, del horror de la gran tribulación, de las catástrofes, de las hambres, de los terremotos, de las tribulaciones, y en realidad se habla de eso. Pero déjeme decirle que esa no es la idea central de este libro. La idea central de este libro habla acerca de cómo los cristianos, los que ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, debemos de adorar a Cristo. Y ahorita vamos a ver algunos de estos detalles bien importantes. Así es de que todo lo que usted ha dicho acerca de lo que ya mencioné, acerca del juicio, la persecución y la muerte, tiene toda la razón. Pero hay algo más, y para ello voy a pedirles que busquen ahí en su casa si tiene una Biblia, y si no, no se preocupe, yo se lo leo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Esto es lo que Dios le reveló a Juan. Y por cierto, Apocalipsis significa revelación. Entonces fíjense, dice ahí en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. ¿A quién se las dio? La revelación se la dio a Juan, pero aquí nos está incluyendo a nosotros, porque dice que se le dio a sus siervos. Dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Puede repetir conmigo ahí donde está? El tiempo está cerca. Y mire bien, los escritores de libros del Apocalipsis lo dividen en tres partes. La primera de ellas es cuando dicen las cosas que ya has visto. ¿Quién? Juan. La segunda parte es lo que dicen las cosas que son. Y la tercera parte es las cosas que habrán de venir. Y normalmente cuando hablan de este libro se enfocan mucho en lo que dice precisamente, les voy a pedir que me acompañen también ahí, en Apocalipsis capítulo 2. No lo vamos a leer todo por el tiempo, pero ahí nos deja algo con claridad acerca de lo que fue revelado en aquel tiempo, pero de lo que se sigue revelando en la actualidad, o sea, en el pasado y en el presente. Y es este mensaje a las 7 iglesias de Asia. Por cierto,
algunos teólogos, algunos escritores dicen que las 7 iglesias de Asia son divididos como periodos de la iglesia. Eso todavía está en discusión, pero vamos a suponer que así sea. Y recuerden que la iglesia no es un edificio, sino la iglesia es un ser viviente. O sea, usted que ya aceptó a Cristo y yo que lo he hecho también. Habla acerca de este mensaje que se le dio a las 7 iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis 2 del 1 al 7 habla el mensaje a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, recordemos que una de las características que tenía es que era una iglesia que estaba siempre activa, siempre en comunión, siempre en unidad, siempre me imagino a los del templo de la actualidad, ¿no? Hay un convivio, ahí van todos. Hay que echar la mano a este hermano, ahí están todos. Y así bien activos. Pero había un problema con esta iglesia. Y es que esta iglesia hacía todo por rutina, hacía todo por querer quedar bien, pero la realidad de las cosas es que había dejado su primer amor. Y yo quiero hacerle la pregunta a usted, mi querido oyente: ¿qué es dejar el primer amor? Vamos a suponer esposo y esposa, novio o novia. Cuando usted le da la expresión a su amor, le dice te amo, ¿qué está dispuesto a hacer por esa persona? Hasta lo imposible, ¿que no? Les bajan el sol, la luna, las estrellas, las comparan con las rosas y dicen: y aunque haya rosas y salgan espinas, mi amor por ti siempre estará presente también. Y cosas así, ¿verdad? Se inspiran. Y es lo que la iglesia debe de hacer siempre por Cristo. Siempre como parte de nuestra adoración es decirle a Él lo que Él es, pero también agregarle un segmento de agradecimiento. ¿Por qué agradecimiento? Porque imagínense, de lo más vil del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Imagínense que Jesucristo dijo: no me importa de qué tribu sean, no me importa si vienen de un rey o si vienen de un pordiosero. Lo importante es la acción que yo voy a hacer de ir a morir por ellos, para redimirlos del castigo que deberían de llevar. Entonces debe de haber agradecimiento en nuestro corazón. Esta iglesia era bien trabajadora, pero el problema era lo principal: había dejado su primer amor. Ya no había ese romance, ya no había ese deleite, ya no había esa pasión. Hoy en día, como que es un retrato vil, hay muchos congresos, hay muchos conciertos, hay muchas conferencias, pero casi ya no hay esa pasión por las almas de ir a predicar el evangelio a las criaturas fuera de las 4 paredes. Tal pareciera que estamos más cómodos alabando y glorificando a Dios. Por cierto, eso lo vamos a hacer toda nuestra eternidad allá en el cielo. Por eso la importancia de Jesús, que nos dijo a nosotros: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando usted no está dispuesto a dejar cosas importantes suyas para sacrificarlas y ofrecerlas a Dios, haciendo lo que Jesús nos mandó, son señas de que ya no está el enamoramiento al 100%. Entonces debemos de pensar en eso, que esa característica no nos falte en la iglesia de la actualidad del siglo XXI, porque en el primer amor se deben de ganar almas. ¿Por qué? Por agradecimiento. Si Dios hizo algo por mí, ¿por qué yo no voy a dar ese mensaje para que lo haga por otra persona también? Esa es una de las cosas, esa es una virtud que debe de tener la iglesia: estar enamorado siempre de Jesús y hacer lo que Jesús quiere que hagamos. Número 2, un mensaje a la iglesia Esmirna. En Apocalipsis 2 del 8 al 11 encontramos este mensaje. En resumen, es que la iglesia estaba sufriendo persecución, y eso es lo que pasa hoy en día. Yo tuve la oportunidad de estar en Chiapas, ahí donde, fíjese que a los de Chiapas había un village, una vivienda que se les llamaban los chamulas. Hasta la actualidad del tiempo presente han sufrido mucha persecución, en donde los que son de otra religión van y les dicen: si no reniegas de Jesucristo, vamos a violar a tu hija, vamos a violar a tu familiar. Y los hermanos, ¿qué creen? No reniegan de Jesucristo,
siguen proclamando el evangelio de Jesucristo. Les cierran el agua, les cierran las provisiones que les pueden dar, pero a ellos no les importa. Incluso a muchos de ellos los han arrastrado en caballos. Pero ¿saben qué? Que la persistencia ha hecho la diferencia. A hoy, en la actualidad, a pesar de que hay persecución, muchos de esos hermanos han cerrado templos católicos y esos templos católicos se han convertido en templos cristianos. ¿Y sabe por qué? Porque sabemos que hay persecución, pero también sabemos que hay transformación. Y eso es algo digno de adoración. ¿A quién? Al único que puede cambiar vidas, cuyo nombre es Cristo Jesús. La otra iglesia es la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 en adelante, encontramos este mensaje. La iglesia que necesitaba arrepentirse. Y es que miren, en la actualidad que vivimos, hay muchos que creen, pero que no se han arrepentido. Creen en Dios, creen en Jesucristo, pero siguen viviendo en una manera vil que a Dios no le agrada. Siguen pensando como el hombre viejo, cuando debemos de estar ya transformados como un hombre nuevo. Por ejemplo, no se le puede decir algo a una persona porque de repente esa persona aflora en su carácter, estalla y vuelve a tener esas malas palabras en su boca, vuelve a reaccionar como en el mundo lo hacían. No hay arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento te regresas, te das la vuelta y ya no vas por ese camino que te iba a llevar a un lugar de tormento, sino que te regresas a la senda de la verdad y de la justicia, que es a través de lo que Jesucristo nos enseña. Dígame, ¿el pecado es la paga de qué? Pero el pecado es la paga ¿de qué? De la desobediencia. Cuando hay desobediencia, estamos en pecado, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y muchos sabemos hacer lo bueno, pero seguimos haciendo el mal. Por ejemplo, hablar doble sentido, mentir, hurtar, echarle los negocios no derechos. Entonces no hay un genuino arrepentimiento. Y este era el problema que tenía esta iglesia de Pérgamo. Pero hoy Jesús le da una oportunidad a la iglesia del siglo XXI para que se arrepienta y vuelva al camino de la verdad y de la justicia. Mire bien, el otra iglesia era la iglesia de Tiatira. Y el mensaje de esta iglesia era que tenía una falsa profetisa. Eso lo estamos viviendo hoy. Y ahora con esto que pasó, había muchas profetas desde niños, niñas, adultos. ¿Y cómo saber lo que es de Dios? Primeramente necesitamos discernimiento. Posteriormente necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios, no la voz de una persona que me caiga bien, o no la voz de una persona que agarró un escrito o una profecía de otra persona y lo puso en sus propias palabras. Cuando una palabra es profética, va a tener cumplimiento. Porque ¿para qué es la profecía? La profecía no solamente es para predecir eventos futuros. La profecía es para consolar, para edificar, y me falta uno: exhortar. Entonces, hoy la profecía que se usa es como para intimidar y meter miedo, o para avergonzar a las personas, o para hablar de la prosperidad. Debemos de reflexionar en los profetas antiguos. Tanto los profetas mayores como los profetas menores hablaban un solo lenguaje, y era el arrepentimiento, el que nos volvamos a Dios, el que busquemos esa senda de justicia. ¿Qué está pasando hoy en día? Por eso Dios le dio esta revelación a Juan, para ese tiempo, pero para lo que está por venir, el tiempo que estamos viviendo nosotros también. Entonces es algo en lo que debemos de pensar. El otro mensaje era para la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 1 al 6. La iglesia que hablaba, pero que estaba dormida.
¿No le ha pasado hoy que de repente dicen las personas: ando hambriento por un avivamiento? Y la presencia de Dios está inundando el lugar y las personas: ando hambriento por un avivamiento. Y estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo en las reuniones y las personas: ando hambriento por un avivamiento. Esas personas están dormidas porque no ven lo que está pasando. Y es que el avivamiento surge cuando uno quiere. Pero hay una diferencia entre el avivamiento y el despertar de espíritu. El avivamiento puede producirse en donde yo esté, pero el despertar del espíritu, toda una comunidad puede ser afectada, porque de repente las personas creyentes envían la palabra por algo y surge el milagro que se está esperando. Porque de repente en medio de una escasez surge la bendición. Porque de repente en medio de algo que no se da y de repente se empiezan a abrir las puertas. ¿Por qué? Porque el espíritu está despierto. Y sabe, el espíritu siempre está presto, pero la carne es la que a veces, o en muchas de las veces, está débil. Entonces, yo estoy aquí para anunciarle que la iglesia del siglo XXI debe de despertarse en el nombre de Cristo Jesús. Y el despertamiento, ¿sabe dónde lo vamos a reflejar? En que nuestros edificios se conviertan en cunas de parto, que estemos trayendo almas arrepentidas a los pies de Jesucristo. Porque si no estamos haciendo eso, en vano es todo lo que hacemos. Así de sencillo. Jesús nos dejó muchos ejemplos de cómo fue transformando vidas por medio de un milagro, por medio de una palabra, por medio de una contestación a otras personas. La gente era impactada y de que Él estaba haciendo la diferencia. Y si nosotros somos sus discípulos, tenemos que hacer lo mismo también. Muchas personas hablan de un avivamiento, pero en la lista de los servicios de oración nunca están presentes. Muchas personas dicen: yo tengo mi espíritu despierto, pero ni siquiera el ejercer el don de lenguas pueden hacer. Es algo en lo que debemos de reflexionar. Muchas personas tendrían mucha teoría, pero no tienen práctica. Y Dios está buscando hacedores de su palabra y no oidores olvidadizos. Por último, tenemos a la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia que había perseverado pacientemente. Díganme si hoy en día, en la actualidad, la iglesia no es impaciente. Oramos a Dios por algo y queremos que sea express. Queremos que sea como el té. Lo ponemos ciertos minutos y queremos que ya esté saliendo concentrado y ya con sabor. No, la paciencia, recuerden que va a desarrollar en nosotros un fruto que es fe. Y ese fruto de la fe va desarrollando otras cualidades en la vida del cristiano. Debemos de regresar a estos tiempos. Debemos de aprender a ser pacientes, que Dios va a accionar no cuando yo le truene los dedos o cuando yo le exija, sino en el tiempo perfecto de Él. Recordemos que Dios opera en el tiempo Kairos, en donde un año es como un día, o 1000 años es como un día. Él no está operando en el calendario arábico que nosotros tenemos, no. El otro mensaje es a la iglesia Laodicea. Dice que era una iglesia con una fe tibia. ¿Cómo es una fe tibia? Una fe tibia es que a veces sí y a veces no. A veces estoy dispuesto a morir por Jesucristo, pero a veces quiero evitar la fatiga. No, mis hermanos, tenemos que tener esa persuasión firme de a quién estamos sirviendo. No estamos sirviendo a un muñeco, no estamos sirviendo a un ídolo, estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estamos sirviendo a Dios, al que no escatimó ni a su propio Hijo. Si tenemos eso en mente, entonces nos vamos a activar como la iglesia que Dios está buscando. Una iglesia viva, que esté poniendo las obras de Dios en acción. No que esté hablando de las obras de Dios, no que esté diciendo esto y no viniste a esto y no fuiste a aquello. No, los hechos dicen más que las palabras.
pero es importante reflexionar en lo que estamos viviendo. Mire, cuando hablamos del libro del Apocalipsis y tenemos ese mensaje ahí en nuestra mente, entonces podemos saber que cada vez que nos reunimos en un punto como un edificio, como un templo que es dedicado a Jehová, no venimos al vernos los unos a los otros, aunque sí lo hacemos, sino que venimos a darle pleitesía al único que se la merece. Miren lo que dice Apocalipsis 5:13. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y eso debe de estar en nuestra boca siempre: darle la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Ahora bien, mire lo que dice en el capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Dice: y cantaban un nuevo cántico. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces cantamos los coros que ya no sabemos de memoria, ¿verdad? Como yo tengo un amigo que me ama, como si en verdad eres salvo, di amén. O algunos de adoración, ¿verdad? No daré mi vida a nadie más que a ti. Cantos que ya no sabemos, pero aquí está hablando de un cántico nuevo. Ese cántico nuevo va a fluir en usted cuando le da la oportunidad al Espíritu Santo que gobierne su vida. Porque recuerden que el Espíritu está presto, el Espíritu siempre quiere estar conectado con Dios. Y si nosotros somos atentos a la voz de Dios y ponemos en práctica lo que dice aquí, empezamos a hablar en un nuevo lenguaje y el Espíritu Santo empieza a poner una nueva tonada y mire, cántico nuevo empieza a salir. Es bíblico. Dice, vamos a leerlo una vez más, versículo 9. Dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y luego dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto significa que Cristo nos redimió, nos puso en libertad, quitó la culpa, ocupó nuestro lugar. Dígame si eso no es digno de darle una adoración que solamente Él se merezca. De todo linaje, esto indica que a Él no le importó que fuéramos hijos del presidente o hijos de un rey o de un patriarcado, no, o de un millonario, no, sino que pudimos ser el hijo de la persona más humilde, pero Cristo dijo: yo te redimo de todas tus culpas. Eso es digno de adoración. De toda lengua quiere decir que si yo hablo en otomí, si yo hablo en inglés, si yo hablo en zapoteco, si yo hablo italiano, Cristo también lo hizo por mí. Así de que ahí donde nos está viendo, yo que usted abría mi boca y alababa a Cristo. De todo pueblo, esto indica que Dios le interesó el pueblo de donde usted es. Puede que sea del pueblo chiquito o puede que sea de un pueblo muy grande. Cristo lo tuvo en su mente y murió también por usted. Es algo en lo que debemos de reflexionar. Cuando nos habla acerca de la adoración que le debemos de dar a Jesús, yo creo que es un tiempo que tenemos que hacerlo diariamente. Y no cabe duda en mi corazón que hay muchas personas que lo hacen, pero ¿por qué no lo hacemos como dice la Escritura? Atrevernos a hacerlo con un cántico nuevo. ¿Le gustaría hacerlo? Sí, ahí donde está le voy a invitar que se ponga de pie, que simplemente cierre sus ojos, que simplemente abra su boca y que simplemente le diga: tú eres digno. Y ahorita les voy a dar unas razones por la cual Él es digno de la adoración. Pero abra su boca. Puede decirle: Padre, te damos gracias y te damos gloria por tu omnisciencia, porque tú me conociste,
Sabías que muchas veces te iba a fallar, sabías que muchas veces te iba a rechazar, pero sin embargo, ahí estás diciéndome, no te preocupes, yo te entiendo. Te damos gracias, Padre, y te damos la gloria porque tú eres omnipotente, porque fuiste capaz de abandonar todo para rescatarme de este mundo de maldad, derrotando al diablo en la cruz del Calvario, derrotando el pecado, derrotando la muerte. Así es como debe de alabar a Dios. Alábele por lo que Él ya hizo. Y ahí de repente usted va a sentir un escalofrío en su cuerpo. No se preocupe, es el Espíritu Santo que se está paseando en su lugar. Mientras tanto, le voy a pedir a los músicos que toquen algo de música, y a las cantoras, si pueden hacerlo en un lenguaje espiritual, hagámoslo, para que Dios nos empiece a dar un cántico nuevo, un cántico de esperanza. Te adoro porque cuando más te despreciaba, tú me llamabas. Cuando estaba perdido, tu gracia me diste a mí. Santa Ramamayana Ramasi. Saramamayita Ramasanda Ramamay. Fluye. Que nos redimió, que nos perdonó. Al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, a Él sea todo honor y majestad. Coronamos Rey, tú eres el Señor, digno de honor.
quién